Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos. Gracias por abrir su celular y ver a este humilde servidor que estoy para siempre para servirle al Santo bendito sea primeramente y a ustedes que son mi audiencia, los que me visualizan, los que se hacen presente, los que garzan un poco de sus recursos de internet para escuchar a este humilde servidor. El rabí Hananías, suplente del sumo sacerdote, solía decir: orar constantemente por el bienestar del gobierno, pues de no ser por el temor a las autoridades, los hombres se devorarían vivos, los unos a los otros. El rabí Hananías ben Teradión solía decir: cuando se reúnen dos personas y no intercambias palabras de Torah, es como si formaran una sucesión de burladores. A ello se refiere el verso del Salmo 1:1. Él no está sentado en asientos de los escarnecedores. En cambio, cuando dos hombres se sientan para intercambiar conocimiento de Torah, el reflejo de la majestad divina está entre ellos, como está escrito en Reyes 3:16. Entonces los que temían al Eterno hablaron entre sí, y el Eterno escuchó y oyó, y se escribió un libro de las memorias ante él, para los que temían al Eterno y tenían presente su nombre. Esto se aplica a dos personas, pero ¿de qué verso puede deducirse que el Santo bendito sea? Él recompensará también a la persona que se dedique solo al estudio de la Torá. Y está escrito en Lamentaciones 3:28. Está sentado solo en el silencio, pues lleva la carga sobre sus hombros. La lealtad debida a la autoridad civil. También el rabí Hananía vivió en la época en la que el templo aún existía y ocupaba un cargo muy importante, ya que la jerárquicamente estaba justo debajo del sumo sacerdote. En caso de que sucede algo al sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, le correspondía a él suplirle. Según el Tratado de Yona 39a, era codiscípulo del rabí Yohanan ben Zakkai. Y como este último sobrevivió a la destrucción del Santo Templo, el rabí Hananía nos da aquí una gran lección. Además de enseñarnos que debemos comportarnos respecto a las autoridades del país en el que vivimos, aclaramos la noción general de un Estado. Óigase bien, todo aquel judaísmo que dice no estar ligado bajo la autoridad de un gobierno es un falso judaísmo. Porque nuestros sabios aquí en esta misma por algo nos dicen lo que dice el rabí Hananía, nos da aquí una gran lección. Además de enseñarnos cómo debemos comportarnos respecto a las autoridades del país donde vivimos, aclara la noción general de un Estado. Cuando tras la destrucción del Estado judío fueron llevados cautivos a Babilonia, el profeta Jeremías, que es el profeta Jeremías, que ha permanecido en Palestina, envió una circular a los exiliados con el siguiente mensaje: así habló el Eterno, Dios de Israel, a todos los exiliados que permitió fueran deportados a Babilonia, construir casas, alojaos en ella, plantear jardines, probar sus frutos, tomar sus esposas y engendrar hijos y hijas en el exilio, para que también ellos tengan descendencia y para que
os multipliquéis y no disminuyáis, y colaborad del buen estado a donde yo los llevaré. Y orad a Santo bendito sea por él, pues su bienestar hallaréis el vuestro. Según Yirmiyahu 29, 4 y 7, el profeta ruega pues a los judíos que viven en Babilonia, que además de construir a la prosperidad de una nueva patria, pidan a Hashem en sus oraciones el precepto que figura el principio de la misma. Orad constantemente por el bienestar del gobierno. Hace referencia a la palabra de Yirmiyahu. Cabe advertir en la última idea del discurso del profeta está expresada con especial énfasis con el rabí Hananía cuando dice, pues de no ser por el temor a las autoridades, los hombres se devorarían vivos los unos con los otros. El heroísmo del estudio. Dos hombres se sientan juntos y no intercambian palabras de Torah. Es como si formaran una agrupación de escarnecedores. Cuando dos se juntan y se sientan a una mesa, tienen que intercambiar palabras de Torah para cumplir el mandamiento. Hablaré de estas palabras que he puesto en tu corazón, de tu entrada, de tu salida, cuando vayas por el camino, con tu hijo, con tu... O sea, ese es el tema, ese es el sentido de esto. El rabí Hananía ben Tadión selló estas palabras con el sacrificio de una vida, en efecto, en la época de persecuciones de Adriano. Además de la destrucción de Betar, el estudio de la Torá fue prohibido bajo pena de muerte. Pero el sabio no se dejó intimidar. Reunió a sus discípulos a su alrededor y les enseñó nuestra doctrina, aunque el rabí Yosef ben Kishá le había advertido, no tome las precauciones necesarias, y los romanos le trataron de la misma manera, más atormentante y cruel de cabe imaginar. No solo, sino que también a su familia pagó por la desobediencia de aquel ser. Le arrastraron a la hoguera envuelto en uno de los rollos de la ley para quemarle a él y a la Torá misma. Y para prolongar su agonía le pusieron lana mojada sobre el corazón, y el verdugo se compadeció de él y le aconsejó quitarle la lana mojada, pero el rabí Hananía se negó a acelerar su muerte. Entonces el verdugo decidió acortar él mismo el sufrimiento del condenado y se arrojó también a las llamas para escapar del castigo que le amenazaba. En nuestra Miná, el rabí Hananía hace referencia al primer verso de los Salmos. Bienaventurado el hombre que no está sentado en asientos de escarnecedores. ¿De qué escarnecedores se trata? La respuesta nos la da el verso siguiente. Pero su complacencia está en la ley del Eterno, y en su ley medita día y noche. El Dios en su infinita bondad nos ha obsequiado con el don inestimable que es la Torá. Pero este don solo será realidad en nuestros estudios con ahínco. En nuestros sabios enseñan que puede adquirir algo grande e importante con relativa facilidad, y sin embargo no se molesta en intentarlo. Es como si despreciara aquel objetivo tan valioso, como si se burlaran de él. Dos hombres que se sientan. El verbo Yahosh, el rabí Hananía ha empleado, implica casi siempre una instalación destinada a durar, como lo muestra el siguiente verso de la Torá. Jacob se instaló definitivamente en el país
donde su padre había vivido como extranjero. La frase del Rabí Hananía significa pues que dos personas que permanecen juntas durante cierto tiempo tienen la obligación de conversar sobre algún tema de la Torá. No quiere decir que debe estudiar juntas la Torá, sino que platicar y deben relacionarse con el texto sagrado y en su enseñanza. De otra manera se reúnen, será cosa de escarnecedores. Por la misma razón, la expresión el asiento de los escarnecedores, por ejemplo, puede usarse para designar el grupo de personas que se sientan para juzgar a las cartas. Desde luego, en este caso, no hay burla del sentido estricto de la palabra, pero el hecho de que estas personas permanezcan sentadas en silencio, las unas frente a las otras, da la sensación de que desprecian la Torá, puesto que la mencionan en lugar de hablar y pierden un tiempo valioso entreteniéndose en algo inútil para la vida. En esta categoría incluimos todas aquellas asociaciones que prohíben en su estatuto las discusiones religiosas. Aunque la gente no haya hecho nada malo, como en principio se ve obligada a evitar comentarios relacionados con la Torá, su reunión se convierte en una de burladores. Por este motivo, nosotros recomendamos a todos los creyentes fieles que se mantengan al margen de tales agrupaciones, por muy honrables que sean sus objetivos. Bienaventurado el hombre que no ha andado en consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se ha sentado en el asiento de los escarnecedores. Pero su compaciencia está en la ley del Eterno, y su meditación día y noche, y ser como un árbol plantado por corrientes de agua, que trae fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas no se marchitarán. En todo lo que hace prosperará. Salmo 1:1-3. La colaboración de los sabios. Pero cuando dos hombres se sientan para intercambiar palabras de la Torá, el reflejo de la majestad divina está entre ellos. Cada misbah que se cumple da derecho a una recompensa por parte del Santo bendito sea. El mandamiento que prescribe estudiar la Torá es más importante que todos, pues así la enseñan nuestros sabios. El estudio de la Torá es tan importante como la suma de todos los demás preceptos divinos. Por eso, cuando dos personas se reúnen para platicar sobre un tema relacionado con la Torá, no solo reciben una recompensa, sino que el reflejo de la majestad divina descansa sobre aquellas personas. La luz divina. Ahora podemos comprender lo que significa el reflejo de la majestad divina. Esta parte de la sentencia debe relacionarse con las palabras que pronuncian los sacerdotes en sus bendiciones. Cuando dice, el Eterno volverá hacia ti el resplandor de su faz. Ningún mandamiento influye tanto en el hombre como el estudio de la Torá. Este estudio purifica nuestros pensamientos. Gracias a él descubrimos las ventanas de la sabiduría y la superioridad de esas que está sobre las ignorancias, y completamos con los ojos del Espíritu las acciones milagrosas del Todopoderoso y las infinitas manifestaciones de su amor. Caminamos por sus sendas y por las de la Torá, que aprendamos a identificar con la justicia y la equidad,
y caminando por ellas conseguimos amar al prójimo, a temer al Santo bendito sea, y también conocerle. De esta manera nos acercamos tanto al Creador y a su majestad, por decirlo así, se refleja en el rostro de cada uno de nosotros. La soledad del profeta Yermiyahu. Esto se aplica a dos personas, que el verso puede deducir que Dios recompensará también a las personas que se dediquen solas al estudio de la Torá. Está escrito, está sentado solo y en silencio, pues lleva la carga sobre sus hombros. Esta enigmática sentencia ha despertado el interés de los comentaristas y de hecho existen muchas y muy divertidas explicaciones. A continuación exponemos las más conocidas. Es preciso situar el verso en su contexto para entenderlo correctamente. En el capítulo 3 del libro de las Lamentaciones, el profeta Yermiyahu describe los sufrimientos que ha padecido en la época de la destrucción del templo. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción por la vara y de su ira. Él me condujo e hizo que anduviera en la oscuridad y no en la luz. El poeta cuenta sus inauditos padecimientos y dice incluso, presa de la destrucción, mi alma se ha despedido de la paz. Olvidé lo que era el bienestar y dije, estoy perdido para la eternidad, ya no puedo esperar nada del eterno. Sin embargo, después de este grito de tremendo desconsuelo, se produce un cambio y a pesar de su inmenso dolor, se apodera del profeta la convicción de la bondad del Santo bendito sea, es inagotable, de que sus misericordias no cesan jamás. El Eterno es benévolo para los que esperan, para el alma que le busca. Él es bueno, que el hombre espera tranquilamente la salvación del Eterno. Es bueno que el hombre sobrelleve el yugo de la Torá. En su juventud, aquí aparece el verso de nuestra Misná. Está sentado solo en silencio, pues lleva la carga sobre sus hombros. Cuando por fin la idea de la infinita bondad del Santo bendito sea le ha devuelto un poco de esperanza, el profeta exclama, bienaventurado el hombre que llega el yugo de la Torá desde su juventud, aunque se encuentra aislado, aunque no tenga amigos ni compañeros para compartir sus convicciones, aunque deba callar frente al mundo, la costumbre de meditar sobre la Torá estará tan arraigada en él que no abandonará y estudiará en el silencio para sí mismo. Y por muy despreciado que esté su corazón, acabará por llenarse de felicidad. Según esto, podemos parafrasear el final de nuestra Misná de la manera siguiente: de que el versículo puede deducir que el Santo bendito sea, Él recompensará también a la persona que se dedique solo al estudio de la Torá. Del verso que dice en Lamentaciones, está sentado solo en silencio y estudiará para sí mismo, pues a sí mismo está la responsabilidad que le incumbía a toda la comunidad y por lo tanto puede aspirar a la recompensa que estaba destinada para ella. El estudio del solitario. Según Rashin, el significado del verso es el siguiente: está sentado solo
y soportará pacientemente lo que Dios le haya infligido. La soledad es una carga pesada. Es duro no tener ningún compañero con quien estudiar. Por eso, el mérito del hombre solitario, que estudia su propia y única voluntad, es tan mayor. En efecto, Hashem ha hecho al hombre de tal manera que la necesidad de ser apreciado por su semejante y de comunicarle lo que siente, piensa, está profundamente arraigada en su naturaleza. Nuestros sabios nos cuentan al respecto la siguiente parábola en la voz del Rabí Natán. Un hombre debía salir y dejar a su hijo solo en casa. El niño, en lugar de aprovechar su libertad para enterarse con algún juego infantil, va en busca de su abecedario para hacer prácticas de lectura y a su regreso del padre se alegra muchísimo de ver que tiene hijos tan estudiosos, mientras que la mayoría de niños huyen de los libros. El hombre que se ve obligado a estudiar solo y que a pesar de ello hace del estudio de la Torá su principal ocupación, se parece al niño de esta parábola. Él complace al Padre Celestial, quien le destina una gran recompensa. Rabbeinu Menachem Merari nos propone otra explicación en el verso, bastante curioso, por cierto. En el Targum de Jerusalén comenta y considera que Aarón cayó. Al morir sus dos hijos, Nabiad y Abiud, Aarón alabó al santo bendito sea. Según esto, el verso admite la siguiente traducción: estará sentado solo y alabaré al nombre del santo bendito sea, cual sea su suerte, y que le ha deparado, pero de la mejor manera de glorificar el nombre del santo bendito sea, es estudiar la Torá. La consecuencia será de que Hashem en su infinita bondad se apiadará de este hombre y le dará su recompensa. De acuerdo con otra interpretación, atribuye al rabí del vocablo y debe ponerse en relación con la palabra caldea metalaita, que significa lo mismo que sukkah, es decir, en sentido figurado, protección. Según esto, el verso puede traducirse así: estará sentado solo y será perseverante, pues la protección del santo bendito sea está sobre él. Por muy solitario y abandonado que el hombre pueda sentirse, superará cualquier estado de desgracia a fuerza de firmeza y de constancia, pues como llega al yugo de la Torá, él sabe de la mano del santo bendito sea le amparará. Después de la expulsión de los judíos españoles, Carlos V decidió por decreto que todo judío que se atreviera a pisar el suelo de España sería condenado a la hoguera. Sucedió pues porque en un naufragio cerca de las costas españolas, un navío abordado por un viaje del cual viajaba un judío, y este que había escapado de la muerte en el naufragio fue sentenciado por la administración de Carlos V a perecer por el fuego, pero el rey le perdonó la vida y lo condenó a cadena perpetua. Quiso la casualidad de inafortunado judío llevar consigo la edición holandesa de pequeñas dimensiones del capítulo del Tratado de Jajujá, y esto le salvó, pues se dedicó a estudiarlo noche y día y la leyó
la releyó muchas veces meditando cada palabra, cada expresión, hasta callar profundamente los misterios que encierra la Escritura. Así transmitieron 17 años, a pesar sintió el rigor de su cautiverio. Entre tanto, se había convertido en un hombre anciano y débil, que veía acercarse la hora de su muerte. Una noche, al entenderse sobre su duro lecho de madera, dijo entre suspiros: así pues, que de morir solo y abandonado, sin poder sentir al borde del abismo la caricia de una mano querida sobre mis ojos. Entonces tuvo una visión. De repente la celda oscura se iluminó como en pleno día, y su cabeza se erguió la silueta angustiada de una mujer, que le dijo: soy la Guemará, dijo ella, la que has estudiado con tanto ahínco. He aliviado tu soledad durante 17 años, y ahora he venido para acompañarte en el momento de tu muerte. Pondré mi mano sobre tus ojos, y en cuanto cierres de tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras. Hashem te ha asignado el más allá, una recompensa infinita. Entonces una sonrisa feliz iluminó los rasgos del moribundo, y sus labios murmuraron el verso: él está sentado solo y estudiará la Torá, pues la protección del Santo bendito sea está sobre él. Baruch Hashem, quiera Hashem, que en este capítulo 2 de esta Misná, del capítulo 3 de la segunda Misná, sea para empaparnos de la cultura, de lo que son nuestros sabios, de lo que han dicho nuestros sabios, y no de lo que nosotros queramos decir, que a veces hay muchos que dicen, pero lo que quieren decir ellos, lo que sale de su boca y lo que sale de su corazón. Pero yo hablo lo que dicen los libros, no lo que dice mi corazón y lo que dicen mis labios. Compartan, ayúdenme a difundir este canal. Son 23 videos que están a la orden de ustedes. Véanlo, compártenlo, que me llena de satisfacción cuando ustedes me regalan un like, cuando ustedes me regalan un comentario, como María Elena, como Rubén Frost, como Segel Mata, como Silvita Mata, muchos que han estado comentando este canal. Les doy las gracias por compartir, por regalarme un like, y será hasta la próxima, que estaremos viendo otra Misná más hasta que terminemos este libro, que ya lo llevamos muy dentro. Yo creo que ya llevamos la mitad, ¿verdad? Para que nosotros, que era de que este libro estaba llenísimo del libro de Misná, ya lo vamos deshaciendo casi de Misná en Misná. Quiera Hashem, que Hashem nos permita terminarlo y empezar otro más, que no quiero llevarme esto en mi corazón y enterrarlo, sino que quiero dárselo a ustedes, que de gracia vino a mi vida, de gracia yo lo doy. Buenas noches, será hasta la próxima. Bye.